Descolonizar la historia es el lema que inspirará la octava edición de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista, del 27 al 30 de abril de 2026, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, CELARG, con la participación de destacadas y destacados intelectuales del continente. Será un espacio de reflexión colectiva para avanzar en la liberación de la memoria de los pueblos de nuestra América. Muchísimas gracias a todas y todos, a esa querida revolución. Gracias, Humberto. La verdad que ha sido doloroso no estar ahí con ustedes, pero bueno, otras tierras requieren el concurso de mis modestos esfuerzos. Y doloroso porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles en esta humanidad. Quiero comenzar agradeciendo el esfuerzo de esta escuela, todo lo que ha conllevado retomar este proyecto. Y quiero agradecer profundamente el hecho de que se cristalizó finalmente el haber nombrado Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial Juan José Bautista. Porque al llamarla así, convocamos su espíritu, convocamos su memoria y también hacemos honor a su responsabilidad política y a esa ofrenda de vida que él ha hecho en Venezuela. En esta escuela Juan José ha vencido la muerte también y ha vencido a todos sus adversarios. Se ha vencido a sí mismo, diría yo, porque ahora Él es todos nosotros aquí presentes. Así que muchas gracias por esta convocatoria, por esta realidad, por estar juntos y compartir pensamiento y compartir también una ruta de trabajo y un proyecto, que es lo que nos convoca aquí el día de hoy. Y efectivamente el título de la conferencia que he elegido para hoy, para compartir, la historia somos nosotros, me parece muy importante que Pedro Calzadilla haya insistido tanto en comenzar con la historia, porque después del 3 de enero es un momento para detener el tiempo y para pensarnos nuevamente, pensarnos en una nueva realidad y pensarnos también el hacia dónde vamos a continuar la revolución dadas nuevas circunstancias, nuevas correlaciones de fuerza, una nueva realidad. Pero el preguntar por la historia siempre significa preguntarnos por nosotros mismos, preguntarnos por quiénes somos, qué es lo que queremos construir, qué es lo que tenemos a mano para construir y cómo emprender la marcha nuevamente. Porque es cierto que después de un 3 de enero no solamente se cimbró con un gran estruendo, sino que también nos hizo como empezar a latir de otra manera el corazón. Así que es justo empezar por la historia. El maestro Enrique Dussel decía que el primer paso, el primer capítulo de una filosofía de la liberación, y eso quiere decir también el primer paso para emprender una transformación, significa preguntarse por el quiénes somos, preguntarse por la historia. Y por eso todos sus libros más importantes siempre comienzan, capítulo número 1, la historia. Así tenemos la ética de la liberación,
en donde hace una reconstrucción nueva de la historia mundial, que después continúa en la política de la liberación de una manera mucho más radical y mucho más fuerte, mostrando que en última instancia los pueblos que luchan, los pueblos en rebeldía, los pueblos que quieren vivir, que hacen suya esa voluntad de vida que late adentro de nosotros, esos son los que escriben las páginas de la historia real, de la historia que transforma. Así que aquí estamos en esta octava escuela descolonial de Caracas, recomenzando y pensándonos en la historia, pensándonos también de acuerdo al horizonte que tenemos, el proyecto en el cual seguimos creyendo, pero que tenemos que volver a situar las piezas en el tablero. Tenemos que saber dónde estamos y tenemos que tomar conciencia también de lo que hemos caminado, de lo que ha acontecido, de lo que nos ha puesto aquí y de lo que todavía tiene sentido para continuar la marcha. Así que, pues bienvenido a este tema, porque recuperar la historia es recuperar la fuerza, recuperar también la comunidad. La historia somos nosotros y esa comunidad, nosotros siempre decimos, nos late adentro porque somos esa historia que el maestro siempre decía, todos tenemos un ombligo y ese ombligo nos une con los ancestros, nos une con la Pachamama, nos une con el inicio de los tiempos, pero también nos une con ese umbral que somos en ese parir el futuro. Entonces, el día de hoy quiero volver a situarnos en esta historia que es la historia del 3 de enero, pero que es también la historia del 7 de octubre de hace 2 años y que es la historia de este abril. Hay 3 luchas que se entrelazan y que debemos de aprender a ver así, juntas, en una trenza. Palestina, Venezuela e Irán. Son 3 pueblos con distintas condiciones materiales respondiendo a una lógica del genocidio. Y este momento histórico en el cual estamos es muy, muy simbólico, porque yo lo veo como un umbral. Hay momentos que son, digamos, emblemáticos, porque la realidad de pronto se ve claramente. Y hoy vemos claramente la lógica de este sistema civilizatorio moderno colonial. Y en esta lógica se nos aparece claramente como genocidio. Un genocidio que comenzó hace 500 años y que ha estado presente sin parar durante todo este tiempo. 1492, el momento en el que comienza esta expansión del sistema civilizatorio de la modernidad, y también el momento en el que se inicia un tipo de subjetividad que hoy está entre nosotros, en nosotros, frente a nosotros, con nosotros. Y hago tanto énfasis justamente para tratar de señalar que este sistema lo tenemos en todos lados, lo tenemos pegado en los ojos, lo tenemos adentro, lo tenemos en nuestras instituciones, en nuestra realidad política,
en nuestras relaciones internacionales. Es decir, el mundo completo que conocemos el día de hoy está plagado de esta lógica del genocidio. Y la pregunta es, ¿cómo responder? Y cuando yo traigo a colación en este tiempo a Palestina, a Irán y a Venezuela, justamente lo que quiero remarcar son 3 maneras en las cuales el genocidio late como posibilidad, como actualidad o como intento. Hemos estado vislumbrando desde hace 2 años un genocidio en alta definición en todos nuestros ordenadores y dispositivos electrónicos, sin ningún tipo de mediación. Lo hemos visto y la humanidad está como un poco, yo no diría que nos hemos quedado inmutables. Yo creo que este genocidio ha simbrado y ha simbrado lentamente y estamos viendo poco a poco como un despertar que yo espero que sea más rápido que tarde, porque si tarda mucho podría ser realmente demasiado tarde para la humanidad. Pero hay cosas que han cambiado. No estamos y no somos los mismos de hace 2 años. Tenemos un Irán que se preparó, que tenía muchas condiciones materiales para poder responder a un intento también de genocidio y de avasallamiento. Y lo tenemos ahí en pie de lucha, poniendo en su sitio y marcando un límite a lo que parecía una fuerza totalmente indestructible, imparable del imperialismo. Y tenemos a Venezuela, que yo también quiero caracterizar como otra respuesta, una respuesta política, una respuesta, como diría Ramón Grossfogel, de complicidad subversiva, en donde no es menor el hecho de que un 3 de enero se haya bombardeado Caracas, se haya bombardeado una capital en nuestro continente latinoamericano. Y ese día comenzó una lucha política en donde yo veo un pueblo con una madurez que yo quiero como subrayar, quiero enmarcar. El pueblo bolivariano es un pueblo sabio y es un pueblo paciente. Es un pueblo que nos sigue enseñando nuevas maneras de hacer política. Y es verdad que el imperialismo puede llegar con toda su fuerza bruta, que es lo único que tiene, para poder imponerse, pero tenemos todavía a una revolución bolivariana que sigue al frente de este proceso y que ha sabido navegar una situación por lo más dolorosa, dura. Yo realmente pienso en el peso que lleva el liderazgo bolivariano el día de hoy, y es un peso muy fuerte.
Y creo que tenemos que reconocer esa capacidad política. Y esa capacidad política tiene que seguir creciendo, porque vienen muchas batallas todavía. Vienen quizá las batallas más duras. Lo que estamos viviendo apenas comienza. La embestida del imperialismo apenas comienza. Y por eso es que en este momento, ustedes lo saben mejor que nadie, el pueblo bolivariano necesita seguir ocupando las calles y seguir trabajando en un proyecto de Estado comunal que sigue estando en el horizonte. Tenemos que ser muy enfáticos en que el proyecto tiene que estar más vivo que nunca y que para eso nos sirve recuperar la historia, recuperar la memoria de Hugo Chávez y aquel llamado que decía: yo ya no soy yo, sino que ahora soy pueblo, y que posteriormente Maduro lo dijo: es verdad que yo no soy Chávez, pero todos juntos sí somos Chávez. Hoy llegó el momento de demostrar que efectivamente este pueblo se ha vuelto Chávez. La revolución bolivariana tiene que ser un testimonio en vida de que la comunidad existe, de que la humanidad existe y de que la victoria está asegurada, como dicen también los iraníes. Porque en esta vida el pueblo bolivariano no se va a rendir y el imperio lo sabe. Y por eso se quedó en el aire y por eso se regresó a su país. Porque dijo: si yo pongo un pie ahí, eso deviene Vietnam de nuevo. Y no dio el paso. Bajó en sogas y volvió a subir y se fue volando a su tierra. Esa es una victoria de este pueblo, porque el imperio se está dando cuenta de que este pueblo es mucho pueblo. Y ahora viene la batalla verdadera. Ahora viene la organización en las calles y cada uno tiene que hacer su tarea. Que nadie piense que es ahora el gobierno, el liderazgo, quien va a hacer la tarea. No. La tarea más importante se va a llevar a cabo en la organización popular, en continuar con el proyecto del golpe de timón. Que no se permita en esta tierra un contragolpe de timón. El timón está claro, puesto hacia el Estado comunal. Y eso es lo único que el pueblo no debe permitir. Esa es la estrella de la noche que guía esta revolución. La comuna, el Estado comunal. Y habrá que, como decía el día de ayer Ramón Grossfogel, que aprender a caminar en zigzag, porque la realidad nunca es como uno la tiene en la cabeza. La realidad es lo que es, y la realidad siempre nos
nos saca y nos interpela de nuestros planes y de nuestros proyectos. La realidad somos también nosotros que la vamos construyendo. Pero siempre hay cosas que no están bajo nuestro control. Y tenemos que estar muy claros de no perdernos entre las olas y de no perdernos en el horizonte. De no marearnos, porque eso es hacia donde va a ir ahora el imperio. El imperio no ha podido contra la formación política de la revolución bolivariana. No ha podido contra todos esos años de aló presidente. No ha podido contra todos esos liderazgos en las calles, contra todas esas mujeres organizadas, contra todos esos barrios decidiendo, empoderados sobre los proyectos de sus comunidades. El imperio no ha podido contra ese sueño del vivir bien del pueblo bolivariano. Pero lo va a intentar. Lo va a intentar. Como lo ha hecho en todo el mundo, vendiendo siempre espejos de colores y vendiendo siempre un vivir mejor. Que nadie se confunda entre el vivir bien y el vivir mejor. El vivir mejor es insaciable. Es infinito. Siempre se puede tener más lujos. Siempre se puede tener una tecnología más avanzada. Siempre se pueden tener más mercancías. El vivir bien es cualitativo. El vivir bien es el de la vida digna. Y por eso tenemos que estar muy claros en cuál es el proyecto de la revolución. Que nadie caiga en el vivir mejor, que es la insaciabilidad de la gula. Lo que tenemos que alimentar es el hambre, no la gula. Y eso tiene que quedar muy claro. Y eso tenemos que hacerlo educación, tenemos que hacerlo currículums, tenemos que descolonizar todavía la educación de nuestros pueblos, porque si no los estamos entregando directamente hacia la ideología imperial. No podemos permitir que los currículums de nuestras escuelas, de nuestras universidades sigan decidiéndose a control remoto desde las grandes ideas y los grandes rankings de las universidades y de las escuelas del centro. Porque en realidad lo que están midiendo es el grado de colonización y de imperialismo. Quieren que soñemos el sueño americano. Quieren colonizar nuestras utopías. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Que nuestros hijos sigan soñando con Bolívar, sigan soñando con la Venezuela de Chávez, sigan soñando con la comunidad saciada y plena. Tenemos que ser promotores y educadores hacia la comunidad, hacia la comuna, hacia el estado comunal. Y es verdad que el pueblo tiene que contar su historia. Y es verdad que tenemos que liberar la historia y que tenemos que pensarla de cara a los pueblos. Es mucho lo que tenemos que ir trabajando. Pero la revolución bolivariana ha tenido
la oportunidad durante un tiempo precioso de gestar ese proyecto. Y eso es lo que tenemos que ir alimentando, lo que tenemos que ir enriqueciendo. Y por eso la historia, el llenarnos de ancestros, el llenarnos de contenido va a ser muy importante. Yo quisiera que tuviéramos mucha conciencia de que el trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer desde las distintas trincheras en las que estamos. No todos estamos en el mismo lugar para hacer política. Y justamente el enemigo va a buscar dividirnos. Así como cuando a mí me parece muy curioso, y quiero enfatizar esto, cuando se compara a Irán con Venezuela y se trata de reducir la lucha y la resistencia a un modo de hacer ese trabajo, a un modo de liberar, a un modo de resistir, porque no todos tenemos las mismas condiciones reales, fácticas. Tenemos que hacer esa lectura. Y más bien lo que tenemos que ir buscando es vernos en esa diversidad y abrazarnos y apoyarnos y solidarizarnos en esas luchas. Porque finalmente los pueblos, todos los pueblos anteriores a la modernidad, y esto quiero ser muy enfática, todos los pueblos anteriores a la modernidad soñaron siempre con comunidades plenas. Eso era para el cristianismo el reino de Dios, la saciedad de la comunidad, el tener las necesidades cumplidas. O como decía Dussel, el fin de toda la política es la fiesta, pero la fiesta en la justicia, la fiesta en la abundancia que me da el poder compartir en la alegría, en el gozo. Y todos los pueblos soñaron o tuvieron esa utopía como aquello que los sacaba a dar la batalla, a hacer política, construir un sistema económico. Eso es lo que nos ha movido como humanidad. La vida quiere vivir, decía Dussel. La vida quiere vivir y quiere vivir dignamente, porque no es una vida biológica, sino es una vida digna, lo que estamos buscando. Y entonces, en ese querer vivir y en ese sueño de los pueblos y en esa construcción utópica, se nos metió la modernidad y nos empezó a meter una distopía en donde ya no soñábamos en comunidad, sino que soñábamos en individuos. Soñábamos con individuo y el sueño del individuo termina siempre por destruir lo comunitario. Termina siempre por imponer relaciones verticales, piramidales, de competencia, en donde solamente uno es el que reina, uno es el que se sacia, uno es el que termina instrumentalizando a toda la realidad. Y eso es lo que tenemos, la modernidad es eso, es la lucha del individuo que busca su propio interés y que termina cosificándolo todo, cosifica la naturaleza, cosifica al otro ser humano, cosifica todo lo que toca. Y entonces lo que tenemos es una guerra de todos contra todos. He ahí la distopía real de la modernidad. He ahí, de modo desnudo, el sueño del éxito de la modernidad. Porque el éxito siempre es de uno. No es la comunidad reunida, saciada y digna, sino es el uno que reina y los demás que obedecen. Entonces,
la construcción de un Estado comunal es y sigue siendo el proyecto político más radical que se ha producido en la historia de la humanidad. Venezuela sigue siendo todavía hoy vanguardia. Y ahora, por eso, Venezuela tiene en sus manos y en sus hombros una gran tarea, que es enseñar al mundo lo que significa, primero, ser comunidad, y lo que significa también hacer política en tiempos de vulnerabilidad. No tenemos las bombas, no tenemos los misiles, no tenemos, así como yo siempre digo, ¿no? Así como los animales, que no tenemos colmillos, no tenemos garras, no tenemos gran nada. Tenemos la astucia de la vida, que es la racionalidad de la vida. Y esa es la racionalidad de la comunidad que tenemos que encarnar. Venezuela tiene una gran tarea, porque ahora, en esta escuela política en la cual estamos, esta escuela que nos enseña que la revolución no depende de la capacidad de fuerza, sino la capacidad siempre viva de levantarse, de no claudicar y de seguir adelante, porque aunque nuestros cuerpos caigan, nuestro espíritu se va a levantar siempre, como el espíritu de nuestros libertadores. Por eso tenemos que seguir manteniéndonos, siendo pueblo, siendo historia, siendo utopía, y ser fieles a ese proyecto que debemos de cuidar. Y ahí sí, yo diría que nadie se salga del proyecto de los pueblos, que nadie se salga del proyecto comunitario, que todo lo que se pueda ganar sea siempre para la comunidad. Ese va a ser el eje, ese va a ser el criterio para poder detectar a los termidores, que hay que saber que siempre pueden aparecer, pero que el termidor no se nos meta adentro, que podamos ir trabajando y haciendo procesos de descolonización que no quieren decir otra cosa, sino procesos de comunitarización. Como decía Chávez, que todo el mundo vuelva a la comuna, que los ministros vuelvan a las comunas, que la comuna no se vuelva un ministerio, sino que se vuelva aquello que nos guía, aquello que nos arma, aquello que nos da fuerza, aquello que nos da sentido. Y siendo así, la victoria está asegurada. Que nadie se preocupe, sino que todos nos ocupemos de mantenernos juntos, de mantenernos en unidad y de tejer redes, porque así como nosotros tenemos que resistir en la vulnerabilidad, habrá otros que puedan resistir en la fuerza de las armas. Pero tenemos que ir avanzando juntos, nos tiene que seguir uniendo un proyecto de humanidad y de comunidad. Que no podemos olvidarnos que finalmente el ser humano, y yo creo muy profundamente que este tiempo histórico en el cual estamos, es un tiempo definitorio
No solo porque vemos hoy claramente que la cara de la modernidad es el genocidio, es decir, el yo soy si tú no eres, porque eso es el sionismo, el colonialismo, el imperialismo, el transhumanismo. No solamente que estamos mirando de manera clara cuál es la lógica y cuál es ese contenido de la modernidad como anulación del otro, sino que también en este tiempo se está revelando cuál es el sentido también del ser humano. Y ese sentido del ser humano es precisamente volver a la tierra, volver a la comunidad, volver al sentido último, que significa darnos cuenta que todos nosotros, seres humanos, somos humus de la tierra, somos tierra, que somos, como decía el maestro Enrique Dussel, una naturaleza que se ha hecho consciente de sí mismo, que se ha hecho responsable de sí mismo, pero cuando decimos sí mismo, más bien tendríamos que decirlo sí mismos, porque somos un gran nosotros, porque tenemos la comunidad tatuada en lo que somos, en nuestra piel, hablamos ancestros, ¿no? Pensamos ancestros, nuestras redes neuronales primeras no son nuestras, o son nuestras en comunidad, pero no son de ningún individuo. El individuo se nos ha esfumado. Es un espejismo de la modernidad. Así que tenemos que avanzar hacia esa conciencia. Es una nueva conciencia histórica la que hoy se nos revela. Y por eso el hecho de que Venezuela se plantee un Estado comunal es, yo diría, el límite de la política, el proyecto más radical que tendríamos que abrazar como humanidad. Y mucho cuidado, porque hoy el enemigo que tenemos es muy fuerte, es muy potente. Y se quiere poner por encima de los pueblos. Y esta IA, ¿no?, que vemos que nos puede servir, pero también nos quiere volver siervos. Vamos a tener que seguir creciendo en este proyecto y en esta conciencia y poner en su sitio a todas estas mediaciones para la vida. Y hay que tener mucho cuidado. A mí me preocupa ciertas visiones en donde se subjetiviza a la IA, ¿no?, como si fuese una persona. La IA dice, la IA conversa. Es verdad que conversa. Es verdad que dice. Tenemos que tener cuidado, que nos está haciendo más fácil volver sujeto a la IA que volver sujeto a la naturaleza. Y he ahí el gran error y el gran olvido que nos produjo la modernidad, el habernos olvidado de que la naturaleza es madre y que ese es el sujeto que tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para volver a reconocernos también nosotros como sujetos, como comunidad y como responsabilidad por esa vida que late en nosotros, que somos nosotros y que también estamos llamados a seguir pariendo nosotros. Decía Dussel, hay un criterio último de la política, que es vivamos de tal manera que la vida sea siempre posible. He ahí el postulado último de toda la realidad humana. Que podamos vivir esa vida y que podamos tener esa conciencia y que podamos hacer y tomar en nuestras manos esa responsabilidad. Y entonces poner la realidad sobre sus pies
porque cuidado que nos pongamos nosotros a los pies de la IA. Pues queridos compañeros, hermanos de lucha, les abrazo y sepan siempre que nos sentimos parte de esa revolución, que nuestro corazón late en Venezuela y que la victoria está asegurada. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Un gusto escucharte, Katia. Creo que todos aquí disfrutamos de tu intervención. Sabemos además que como todo el llamado a la urgencia que supone. Es decir, a la urgencia y a la responsabilidad. Urgencia porque los llamados de la crisis total que llaman, que crisis de civilización y que supone siempre el llamado a la muerte, a la destrucción de la vida en general, y como con tiempos específicos no es jugando, ¿no? O sea, nos pone a la carrera, pero al mismo tiempo entonces nos hace responsables del proyecto, de vivirlo, de lograr que como proyecto tengamos sentido histórico y tengamos de lo que estamos manejando y tengamos sentido sobre todo humano, y comunitario. Esa palabra de comunidad suena con toda la fuerza, que es prácticamente el reconocimiento de que el otro existe y que no existe como un otro, sino que existe como un nosotros. Un nosotros que no se construye como una obviedad, sino que tiene que ser realizado justamente en nuestra acción. En el centro de la sala está el micrófono y entonces estamos esperando las preguntas y los comentarios de ustedes. Lo está esperando Katia en Granada, es que estamos. A hacer la cola ya. Por favor, identifíquese. Acá. Hola. Hola. Bueno, yo no voy a preguntar, yo simplemente quería hacer como una reflexión. Para mí, como mujer negra venezolana, que viene de los sectores populares, y porque tengo el corazón agitado después de tus palabras, Katia. Tengo que agradecerte, primero, agradecer el acompañar la revolución, ¿no? En esa voz tan tranquila y serena que nos está diciendo que sigamos creyendo en nosotros a pesar de las dificultades, que sabemos que la barbarie del imperio está sobre nuestras cabezas y sin embargo seguimos siendo hombres y mujeres desde las comunidades que sabemos qué hacer. Cuando tú hablas de esa sabiduría, de esa paciencia, que es la sabiduría y la paciencia de nuestras abuelas, siento que vamos por el camino correcto. Sí lo tenemos en Venezuela y sobre todo las mujeres venezolanas estamos peleando para que eso continúe así. Yo tengo que agradecer a ti, ayer hablaba Lilia Hugueto, además que es mi hermana, desde aterrizar la conciencia de la lucha, ¿no? Tú lo dices de otra manera, tú lo dices desde esa dulzura, desde esa humanidad mujer que tenemos en nuestras comunidades y que estamos jalando a nuestros chamos para que sigan entendiendo que esa sabiduría la tenemos y que debemos continuarla. En mi caso,
Yo estoy en una trinchera de lucha desde el arte. Estoy en una trinchera de lucha diciéndole a los jóvenes de los liceos que tenemos que echar para adelante desde esa conciencia pueblo que somos todos y todos. Mi lucha es desde la universidad, en una universidad consentida de Chávez, pero mi trinchera es hablar de las negridades, del compromiso que tenemos histórico y lo que nos viene a futuro. Entonces, la reflexión como venezolanas y venezolanos se está dando permanentemente. Internamente tenemos nuestros debates, estamos en pugna porque sabemos que no es fácil, pero te puedo decir que la comuna está avanzando, está caminando, está activa y vamos a salir porque vamos a vencer. Gracias, Katia, de verdad. Yo soy Poi Márquez Hugueto, artista y docente venezolana. Gracias. Gracias, Katia. Buenas tardes para ti, buenos días para nosotros. Nelson Hurtado por acá. Yo quería preguntarte, en algún momento, discutiendo con Dussel en una de las primeras escuelas, hablábamos del lugar que debe ocupar América Latina en la historia del mundo, la historia planetaria. Él trabajó mucho tiempo sobre esa idea de ampliar la historia, sacarla de ese nicho concentrado en que ha estado escrita sobre todo la historia moderna colonial en los últimos años. Con Juan José recuerdo que un día estábamos conversando los tres y Juan José nos decía que hay muchos tiempos en los que debe aparecer la historia. O sea, no es un tiempo, no es el tiempo moderno, sino muchos tiempos. A mí me gustaría que nos comentaras un poco sobre esa idea que conversamos tan sabrosa aquella vez, precisamente de cómo, trascendiendo esta estancia posmoderna de la historia, donde se hace una crítica a los procesos de creación histórica, podríamos ir a la transformación real, construyendo un nuevo paradigma del tiempo histórico. Gracias, Katia. Saludos, maestra. Soy César Paiva. Saludos desde este proyecto utópico de Estado comunal. Fíjese, hoy una de las palabras que se repitió muchísimo en su discurso fue la comunidad. Y es importante traer aquí en esta octava de Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial, Juan José Bautista, su pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento que se vincula a su tematización que trae de Enrique Dussel sobre el movimiento, ¿no? Que no es lo mismo un movimiento social que un movimiento comunal. Entonces, la descolonización de la política venezolana, cuando vamos en ese proceso de utópico de Estado comunal, no nos podemos seguir viendo como movimientos sociales. Porque en la esencia, lo que se está haciendo son movimientos comunales. Pero allí hay que cambiar el switch y vernos en ese sentido profundo que nos convocaba Juan José Bautista, en que nos veamos abrazados, hermanados, y no desde lo social, como esa concepción de vernos en un sentido autocentrado, egoísta, egocéntrico. Entonces, cuando nosotros estamos en construcción de este Estado comunal, entonces nosotros tenemos un proyecto comunitario de liberación y no movimientos sociales. Esto desde el Estado, desde las políticas que se están creando desde Venezuela, hay que cambiar eso y darle vida a Juan José Bautista, que siempre nos acompaña como parte de esa comunidad de vida que él siempre sostenía. Gracias, maestra. Buenas tardes, maestra. Un gran saludo a ti y a la memoria de Juan José Bautista, dos guerreros del arco iris. Voy a tratar de hacer un comentario y una propuesta
ahora me alcanzan los 3 minutos. Porque hace 15 años más o menos yo escribí un ensayo que se llama Cuestionamiento indiano al paradigma de la Bastilla. Tenía 2 conclusiones. Una, que el American Way of Life es el verdadero terrorismo. El consumismo es la moderna peste y la propaganda es su vector. Entonces eso me trae a la mente una propuesta de una señora hace un rato con el anterior expositor, donde dice que no debemos perder energía en luchas estériles, como que si yo soy de este movimiento, de tal otro, sino el enemigo común es el capitalismo y contra él tiene que ir todo el esfuerzo del planeta. La otra conclusión es que ese paradigma de la Bastilla que yo llamo es el de los 3 presuntos derechos universales. Cuando Europa descubre que es mejor dominar por el engaño que por la fuerza, y nos dicen, bueno, tienen la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es que Europa nunca ha dado igualdad, nunca ha dado libertad, y la fraternidad ni siquiera vive en ellos, porque están peleando toda la vida. O sea, es la cultura de la muerte. Entonces, Martí dice que de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Debemos combatirla a pensamiento. Yo digo, bueno, ¿cuál es el gran logro de la modernidad? Desarraigar al hombre de la naturaleza. O sea, nos convirtieron en algo ajeno. Es decir, los pueblos primitivos ven a la naturaleza ni siquiera una hermana, la madre. De ahí venimos todos y eso somos. Uno, el hombre es orgánico y parte de la naturaleza. Entonces, primero nos desarraigan, ¿verdad? Y después nos atomizan. De esa conciencia comunitaria de los pueblos originarios, nos llevan a un individualismo extremo donde se deifica el dinero y ya tú no crees en otro Dios que el capital. Es decir, ¿a quién vas a adorar tú? A las movie stars y a los héroes deportivos que ganan 500, 700 millones de dólares en un contrato, pero desde la individualidad. Entonces, por el contrario, los poderes fácticos se unifican, forman grupos casi invisibles que dominan el mundo y nos conducen con pensamiento único, que es la globalización. Entonces estamos atomizados, luchando contra un enemigo monstruosamente grande. Yo digo, bueno, vamos a combatir desde la atomización, porque yo soy dueño de lo que respiro, de lo que me como y de lo que pienso. Entonces, si no tenemos armas, porque no nos dio tiempo de prepararnos como Irán, casi 5 décadas, físicamente para combatir contra un ejército imperial, bueno, hagámoslo individualmente. ¿Por qué no boicotear como hizo Evo Morales con McDonald's, por ejemplo, o con la Pepsi-Cola? No consumir productos sionistas o gringos. ¿Por qué no excluir el idioma inglés de los pensum? Aquí se habla del tema de la educación. ¿Por qué no celebrar, por ejemplo, el 9 de diciembre como Día Mundial de la Liberación? Porque fue cuando las colonias americanas triunfaron contra el Imperio Español. Y de ahí un efecto dominó que todavía está funcionando y pendiente. Entonces, la lucha puede ir por ahí, sin tener esos grandes armamentos, desde la atomización a donde nos han llevado. Eso yo lo dejo para la reflexión. Tiempo. Buenos días para todos. Trataré de ser breve. Mi nombre es Rosa Bastida, soy escritora, pero partiendo de esa gran exposición que usted el día de hoy hemos tenido el honor de todos escuchar y de estar dentro de académicos, intelectuales, me planteo lo siguiente. Tenemos un mundo muy individualista. Por un lado dice que avanza, pero por el otro lo vemos involucionando, porque prefieren tomar armas que tomar el arma de la letra, que preserva vidas y que yace como parte
de esa sabiduría dentro de la academia. ¿Cómo podemos interactuar para descolonizar la academia en un sistema donde los gobernantes se sienten los todopoderosos por tener parcelas de poder y por seguir en ese consumismo que deteriora o sigue en una competencia del hombre por el hombre, la depredación del ser humano, cada día que se va incrementando? ¿Cómo podemos descolonizar la academia en un mundo donde la academia se hace a un lado? Porque unos se hacen llamar intelectuales por ocupar espacios de poder que siguen siendo del pueblo, porque el poder reside en el pueblo. Y a forma de reflexión, nosotros tenemos un objetivo que amplificar. Bolívar llamó a la integración, Bolívar llamó a la unidad, Bolívar llamó a la concepción de que la mujer era un piloto que siempre debería ser tomado en cuenta en esa concepción amplia de poderes. Y hoy día vemos que quizás se pretenda cerrar los espacios. Ojo, como mujer feminista y defensora siempre del ideal feminista, veo que sienten miedo donde hay una mujer, ¿no? Sienten miedo y nosotros seguimos luchando por trascender, pero más por trascender es por llamar a la concepción de la unidad, porque Bolívar sigue estando multiplicándose en todas partes. A esa concepción hoy día llamo a reflexión, como reintegro, de ver el capitalismo y el socialismo como complemento, porque para hacer obras sociales se necesita de dinero y para multiplicar dinero se necesitan también de seres humanos. Por sí solo no se trasluce, no se multiplica el capital, pero también para llevar y hacer fuentes de sabiduría, para seguir generando espacios abiertos también necesitamos de ese capital. ¿Por qué no verlo como un complemento en vez de manipular conceptos para tener espacios de poder? Dejo esa reflexión de amplitud. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Laura Rodríguez. Me enteré hace como 2 horas de la actividad y me vine, porque para mí es un honor estar en este espacio tan lindo con la maestra Katia y con el maestro Grofore y con todos ustedes. Yo dije que yo no podía estar de dejar aquí. Fíjense, escribí hace rato en directo, sí soy fans de Katia, de Grofogger, de Dussel, de Juan Bautista, me he leído algunos autores filósofos que ustedes comentan. Pero yo estoy aquí también porque ciertamente el tema de la decolonización tiene que ver con el tema del currículo y cómo nosotros, desde algunas universidades, todavía tenemos esa dominación, ¿no? Tenemos otras nuevas formas de dominación en este momento. Pero la Universidad Nacional de las Comunas, eso el presidente Chávez, nuestro comandante Chávez, le dejó esa responsabilidad a nuestro comandante Maduro. ¿Y qué hizo nuestro comandante Maduro? Bueno, creó la Universidad Nacional de las Comunas. Y desde allí nosotros estamos dando la batalla de la formación de todos los voceros y voceras de las comunas para que de esa manera vamos sembrando, como decía Aristóbulo, como la yuca para abajo. ¿Ves? Y así vamos nosotros capitalizando todos los saberes que hemos tenido hasta ahorita en el tema de la emancipación, en el tema del amor a la patria y en el tema de que todas y todos nosotros podemos hacerlo porque hemos tenido grandes maestros como Bolívar, como Chávez, como Zamora, como Sucre, y entonces nosotros tenemos que unirnos todos. Unirnos en el sentido de que la academia como tal debe ir aguas abajo, todo el mundo debe estar haciendo vida en la comuna, porque es allí donde está. Entonces tenemos gente que se esto, es aquello, y no van para la comuna, van, se echan una foto y se pierden. Entonces la idea es, la reflexión es que bueno, que todo el mundo se entere que desde la Universidad Nacional de la Comuna estamos haciendo el trabajo, pero necesitamos ayuda, refuerzo. La autoformación continua es importante. Y bueno, mi nombre es, como dije, Laura Rodríguez, soy maestra comunera militante. Y bueno, estoy aquí para colaborar. Hola, mi nombre es Dulce Marrufo. Primero,
Te felicito, esa dulzura para también decir el sentir del pueblo y lo que tiene que ver con la defensa de nuestro proyecto político. Efectivamente, pusiste puntos cruciales en la I. La educación es clave, porque la revolución es cultural y el modelo educativo tiene que responder precisamente para lograr la ruptura, que desde el punto de vista de la epistemología, la modernidad, la occidentalización, todavía tiende a prevalecer en ese modelo educativo. Yo aprendí una vez que en este país todos mandan, nadie para bola, pero todo sale bien. Así somos el pueblo venezolano, y como es el pueblo venezolano el que responde así, quería comentarte que como en política el tiempo no espera, gracias por hacer énfasis en el papel de la organización comunal, porque aquí hay una tradición histórica de nación comunal. Eso es clave, porque en la historia política venezolana, lamentablemente o por las condiciones propias de la realidad histórica, es una historia de pueblo de movimientos sociales. Por eso es que los procesos libertarios la han llevado a cabo, son los movimientos sociales, los partidos son relativamente jóvenes. Cuando aquí se dio el venezolanazo, que después del proceso de independencia, el venezolanazo o Caracazo, como se le dice, en 1989 ningún partido convocó, pero tampoco el partido convocó para lo que fue la rebelión cívico-militar del 92, y tampoco fue el pueblo con esa madurez que pudo saber qué era lo que tenía que hacer en el año 2002 cuando hubo el golpe de Estado y el 3 de enero del 2026. Eso es clave. Somos una historia, tenemos una historia de movimiento, y esa nación comunal hay que combinarla precisamente porque para que pueda nutrir cada uno de los procesos de lucha, que es el compromiso que tenemos. Así que la educación fundamentalmente es esencial, y que sepas que esa comuna, como está todo en este país, que somos un proyecto inédito en el mundo, lo vamos a sostener para hacer más humana la humanidad. Gracias por tu amor hacia nuestra nación. Gracias, Dulce, y le damos la palabra a Katia, que espero que no haya desaparecido ahí electrónicamente. La tengo aquí, está aquí al lado mío. Aquí estoy. Entonces, bueno, ahí tienes la palabra. Sí, disculpe, ¿pudiera hacerle una última pregunta a la profesora? Bueno, puede Claro. ser que le haga Sí, preguntas bueno, buenos días. después. Primero, quiero agradecerte, Katia, ayer se lo dije a Ramón, gracias por esta obra tan importante que tenemos editada por nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, que habla de hacia una descolonización de la ciencia moderna, por ti y por el profesor Ramón, que está aquí presente. Excelente obra para nosotros, obligarla la lectura en nuestras universidades, principalmente en nuestros colegios. Quiero mandarle un mensaje a Fukuyama. Fukuyama, la historia no muerto, está viva, coleando e insurgente. Esta historia que nos ha enseñado a tener resistencia y que nos ha enseñado a combatir, y que hoy, ante el imperio asesino, ese imperio, como dice Silvio Rodríguez, asesino de niños y de mujeres, hoy está un pueblo aquí de pie. Distintamente tus métodos imperiales para hacernos arrodillar, pero no vamos a arrodillarnos. Estamos de pie y estamos en defensa. Tú dijiste algo bien interesante, el Estado comunal. Quiero darte una experiencia propia. Me tocó en una universidad presentar unos elementos de defensa del Estado comunal, y me dijo una de las profesoras que estaba ahí como testigo y estaba como jurado, me dijo, mira, es que el Estado comunal no existe. Entonces le dije yo, no, el Estado comunal existe de hecho, pero no de derecho. ¿Qué ocurre? Hubo un trabajo que no han hecho nuestros políticos, que hicieron más rápido la modificación de ciertas leyes para entregar nuestro petróleo, pero no hicieron las modificaciones estructurales en los mecanismos jurídicos para que el Estado comunal tuviese un camino jurídico y legal. Y ese es un compromiso que tenemos que desarrollar indistintamente, que nuestro pueblo viene, no desde ahorita, desde hace ya 500 años, organizados en comunas y desarrollando elementos
contra los imperios que han venido a usurpar este territorio. Entonces, Katia, mándale ese mensaje a esas universidades, a esos sistemas educativos, como lo dijo por ahí un colega ahorita, debemos cambiar nuestros patrones de consumo y debemos realmente creer en nosotros mismos, porque nosotros podemos derrotar a este imperio con toda la fuerza que tenemos en todo, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Gracias, Katia. Ahora sí la palabra tuya, Katy. Claro que sí, muchas gracias. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de quiénes son, porque yo los escucho y estando en muchos otros lugares, en muchos otros auditorios, debo decir que ningún pueblo me ha conmovido tanto, ni me ha hecho pensar tanto que el pueblo de Venezuela. Y eso es algo que me decía Juan José, cuando él venía a la escuela de colonial y él decía, todas las perlas van para Venezuela. Y él se preparaba todo el año para venir a la escuela de Caracas, a la escuela de colonial de Caracas. Y escribía y tenía siempre como las ideas más importantes para él eran siempre para Venezuela. Y él me decía, a mí me gustaría que tú veas ese pueblo, que tú lo sientas, que tú te hagas estremecer por la energía que producen. Y por ahí hay un video que lo pueden buscar en YouTube, en donde Juan José está con Maduro y él dirige unas palabras al pueblo de Venezuela. Sería hasta lindo que lo pusieran, ahí para todos los que están hoy. Si quieren ahorita lo busco y les mando el link. En donde él dice algo bien importante que yo quiero también traer a colación hoy. Él dice, lo más importante después de todo es transformarnos a nosotros mismos. O sea, todo esto que está sucediendo, toda esta política real, todos estos acontecimientos, al final van forjando una subjetividad revolucionaria que se tiene que ir poniendo al día. No hay ninguna fórmula de cómo hacer la revolución. No hay ninguna fórmula de cómo transformar un país, de cómo transformar el mundo. Porque esa es otra, ¿no? Que lo decía Juan José, pero lo decía también Chávez. La revolución bolivariana no es una revolución para transformar solo Venezuela, sino que es una apuesta humana por la comunidad y por la vida. Y por eso es que toca, por eso es que simbra también al imperialismo. Y por eso, como parte de esta revolución, tiene que ser hermanar las luchas dentro y fuera. Hermanar las luchas con otro tipo de resistencias que estén dando la batalla de otras maneras. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser esa capacidad de unificar frentes de lucha, porque son frentes de vida que quieren vivir y que están afirmando la vida de sus comunidades y la vida de la soberanía de los pueblos. Y ahí tenemos que tejer, que aprender a tejer como la vida. Así que los medios no son los mismos en los distintos pueblos y en los distintos territorios. Pero el proyecto, y por eso le he puesto así a mi conferencia, ¿no? La historia somos nosotros y el proyecto de los pueblos, el proyecto sí es el mismo. El proyecto es la comunidad de vida reunida, satisfecha, plena,
la fiesta, el que la vida de todos pueda ser una realidad. Eso es lo que sueñan los pueblos. Eso es lo que soñamos las madres, que nuestros hijos puedan vivir, que sean plenos, satisfechos, que puedan desarrollarse, que sean felices. Ese es el sueño que nos une. Y ahí tenemos que dar la batalla y tenemos que aprender a tejer esas solidaridades, porque solo de esa manera es que realmente vamos a hacer un frente imparable. Hay muchas cosas maravillosas que se han dicho y voy a empezar a entretejerlas. Es verdad esto que ha señalado el compañero, que no es lo mismo un movimiento social que un movimiento comunitario, y Juan José hacía mucho énfasis en ello. Un movimiento social tiene una conciencia social, o sea, una conciencia individual todavía. Entonces, yo tengo un problema del agua en mi comunidad y entonces me movilizo, construyo un movimiento social en torno a el problema de la presa o de lo que ustedes quieran, de la contaminación, y voy, lucho, y una vez que está resuelto el problema, se disuelve el movimiento. O sea, lo que se buscaba era el propio interés colectivo, pero se disuelve el movimiento. Un movimiento comunitario no se disuelve. ¿Por qué? Porque una vez que voy y resuelvo el problema del agua, me doy cuenta que hay un problema mucho más profundo y que es un problema mundial del agua y que tengo que seguir con las luchas, y me doy cuenta que el problema del otro pueblo es también mi problema y me afecta, y voy hermanando luchas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, no se trata de negar los movimientos sociales, también mucho cuidado con eso, porque tenemos que aprender a hacer política. No se trata de negar los otros tipos de lucha y los otros tipos de resistencia, se trata de profundizarlos. O sea que ahí donde hay un movimiento social, bienvenido, bienvenido al trabajo político. Y hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando, porque es en el camino que uno se va abriendo a la conciencia, es en el camino que uno se va transformando. La subjetividad no se vuelve comunitaria de la noche a la mañana, y la descolonización no es una varita mágica, es un proceso, y por eso siempre se dice descolonización como proceso. No hay nadie descolonizado, sino que es siempre en el camino. Y eso se hace haciendo política, haciendo trabajo. Entonces, por eso no puede haber competencia entre comunas, porque si no, entonces son comunas con conciencia social individualista y no comunas de verdad, con una subjetividad comunitaria. Entonces, no por negar que una comuna, sino por profundizar. Ahí donde falte trabajo, ahí donde falte camino, ahí donde falte la generosidad y la solidaridad, pues hay que trabajar más, nada más, porque ese es como el proceso que hay que llevar a cabo, profundizar, no negarlos. Y bueno, el compañero que ha mencionado, el guerrero del arco iris, Juan José, me ha gustado muchísimo su participación y bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho. Y estaba recordando precisamente que este paradigma, ¿no?, de la Revolución Francesa, que se las da como por ser muy revolucionaria, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad, siempre decía Enrique Dussel que todos esos valores son muy de la modernidad y son muy del individualismo y de la sociedad moderna, porque más que libertad, nosotros, los del sur, buscamos liberación, más que igualdad, buscamos alteridad, y más que fraternidad, que es digamos, el ser justo pero con tu familia, con tu hermano, más que la fraternidad es la solidaridad. Así que liberación, alteridad y solidaridad. Y ya le dimos la vuelta a la Revolución Francesa
y ya mostramos que es sumamente burguesa, moderna y también con un paradigma a superar. Porque además no hay que olvidarse que esa revolución tiene por debajo una gran opresión, ¿no? Tenemos que recordar a Haití, tenemos que recordar al África, así que hay que saber que la Revolución Francesa, una revolución burguesa, propietaria, una revolución de amos y de capitalistas, pues en realidad tiene por debajo muchos cadáveres también. Esa no es la revolución que buscamos, no es la verdadera revolución. Así que es verdad, el gran logro de la modernidad ha sido desarraigar al ser humano de la naturaleza, y por eso es que también Juan José Bautista hacía tanto énfasis. Eso es lo primero que tenemos que darle la vuelta. Porque una vez que nosotros nos comprendamos como hijos de la misma madre, automáticamente nos vamos a empezar a ver como hermanos. Y eso establece una nueva realidad para hacer política. Una nueva relación intersubjetiva entre las personas. Pero mientras no pongamos a la madre en su sitio, vamos a seguir en la guerra de todos contra todos, en la guerra de los individuos que buscan su propio interés. Así que es muy importante poner las cosas sobre sus pies, y eso es precisamente poner a la madre en el lugar que le corresponde. Y sobre esto que él decía, sobre la importancia del boicotear y del hacer de la conciencia una militancia y un trabajo a falta de bombas y misiles tierra-aire, que decía también Enrique Dussel. Tenemos que dar una batalla mucho más profunda, que es una batalla que de todas maneras Irán tendrá que dar. Porque una cosa es vencer al enemigo poniéndole un límite por la fuerza. Pero la otra parte, que es la parte fundamental, es construir un mundo nuevo. Es decir, es construir un mundo realmente desde la subjetividad comunitaria. Y eso todavía hay que ver si es posible. Es decir, la resistencia y la factibilidad es muy importante. Pero veamos qué vamos a defender. ¿Qué tipo de proyecto vamos a defender? ¿Qué tipo de proyecto vamos a construir? Estamos claros en eso. Entonces, no es una u otra. Es que tenemos que avanzar en la profundización del proyecto y de una nueva subjetividad. De manera que ahí sí que una revolución se vuelve incorruptible. Y por eso yo les decía, ¿no? Venezuela ha de convertirse en un testimonio de vida, en un testimonio de que la humanidad es posible, de que la humanidad existe. Yo recuerdo, hay una cita preciosísima de Rosenzweig, de Franz Rosenzweig, que decía, él la recupera de los profetas, y decía que lo importante no era que el ser humano creyera en Dios, sino más bien lo importante es que el ser humano fuera un testimonio de que Dios existe, o sea, de que la bondad existe. Entonces, no necesitamos gente que crea, necesitamos testimonios de humanidad, de que la solidaridad existe, de que hay gente que es capaz de dar la vida por un proyecto, que es capaz de dar la vida por un pueblo. Porque esos testimonios son los que no podrán ser vencidos.
Y si un pueblo se vuelve testimonio de una humanidad nueva, estamos ya en la humanidad nueva. Y sí, esa es una tarea ciertamente de la educación. Pero también, como aquí lo han dicho varias hermosas mujeres, que para mí las mujeres venezolanas son las más hermosas del mundo, las mujeres son las que sostienen esta revolución. A mí no me queda la menor duda. Y fíjense que Juan José mismo decía que lo más importante era hacer formación política con mujeres. O sea, había que transformar la conciencia de las mujeres. Porque él decía que de esa manera el futuro estaba asegurado. Y Chávez lo sabía. Y por eso, ¿no? Ese ejército de mujeres que hay en Venezuela son la garantía de esta revolución. Y están ahí en esa hermandad, en ese apoyo, en esa organización de tener conciencia de su propio pueblo, de sus propias necesidades, de los clubs, de la distribución, de lo que se necesita. Tenemos que volver al criterio fundamental de la vida y de la política y de la economía, que es la reproducción de las necesidades. Y eso, pues vaya que lo sabemos, las mujeres. Muchas gracias. Tengo en mis manos un libro y está presente entre nosotros el autor del libro que ganó el premio Pensamiento Libertador, Pensamiento Crítico 2014. Un extraordinario libro que tiene mucho que ver con el esfuerzo que estamos haciendo. Se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Lo recomiendo. Ojalá pudiéramos difundir por miles. Profesor Aristóbulo, ministro Freddy Ñáñez. Un extraordinario libro. Se encuentra entre nosotros Juan José Bautista, el autor, escritor, pensador de Bolivia, filósofo boliviano. Danos un saludo, querido hermano. Ayer recibió la estatuilla del Premio Libertador Pensamiento Crítico. Y en buena parte, esta es la respuesta nuestra. Pensar desde América Latina y construir desde América Latina nuestra patria grande. Se acabó el tiempo de colonialismo, de imperialismo. América Latina será libre o no será de nadie. Así de sencillo. Juan José, bienvenido, hermano. Muchas gracias, compañero hermano presidente Maduro, por permitirme dirigir unas cuantas palabras a este grandioso, hermoso y emocionado pueblo de Venezuela. No se imaginan ustedes la energía, la voluntad política y la voluntad de vida que irradian. Impacta de verdad, impacta de verdad. Yo solamente quisiera traerles a ustedes unas palabras de un viejo luchador, de quien estamos aprendiendo muchísimo. Las tantas y tantas generaciones de revolucionarios han aprendido de él y seguimos aprendiendo de él. Ustedes saben, no solamente ustedes, sino también nosotros estamos atravesando una coyuntura crítica dura en el intento de querer producir una transformación radical, revolucionaria, no solamente de nuestros pueblos, sino también de la humanidad toda. Este entrañable revolucionario llamado Carlos Marx, en 1849-50, antes de emigrar a Inglaterra,
a los compañeros obreros que habían luchado en la Guerra Civil Francesa en 1848, después de esa derrota, él les dijo lo siguiente: nosotros decimos a los obreros, hoy más les diría, nosotros decimos a los revolucionarios de Venezuela: tenéis que pasar por 15, 20, 50 años de guerras civiles y luchas de los pueblos, no solo para cambiar las relaciones, sino para modificaros vosotros mismos. Lo que tenemos que saber es que esta lucha no es una lucha meramente coyuntural. Estamos luchando por transformar la humanidad revolucionariamente. Y este proceso no dura unos cuantos años, porque como dicen los pueblos originarios, no vinimos a quedarnos 1 o 2 quinquenios, vinimos a quedarnos 500 años. Y tenemos que saber que en este proceso no solamente van a haber 13 de abril, sino también 11 de abril. El precio de tener un 13 de abril es tener un 11 de abril. Y para eso hay que estar preparados, hay que prepararse para eso. Hay que saber que es una revolución como esta no la hacen pueblos cobardes ni dispuestos a hincar la rodilla. Lo hacen pueblos que tienen una voluntad de vida que es capaz de trascender no un quinquenio, no 2 quinquenios, sino siglos. Muchas gracias. Muchas gracias y sigan adelante, compañeros hermanos de Venezuela. Muchas gracias. Es un honor haber sido invitado a esta entrevista. Gracias a Juan José Bautista. Gracias porque nos trae la fuerza de las ideas, que es la fuerza más grande que puede tener un ser humano. Cuando tiene idea, tiene una causa, que es la idea y la causa que hoy tenemos. Grandes retos debe asumir este Congreso de la Patria. Muchísimas gracias a ti. Sí se oye. Muchísimas gracias a ti, Katia. Es un absoluto placer. Nosotros nos podemos seguir aplaudiendo a ti y a nosotros por tener la oportunidad de habernos encontrado esta mañana.